Una procesión cristiana serpentea por la ciudad, un lugar donde convergen tres religiones importantes. Recientemente, una serie de eventos inquietantes se ha desarrollado en Israel, proyectando una profunda inquietud sobre la comunidad. No es un apagón, ni una tormenta, sino una oscuridad penetrante que parece oprimir tanto la piedra como el alma, una renuencia a que la luz regrese a pesar de las lámparas encendidas y las oraciones elevadas. Bajo los cimientos surorientales de la ciudad santa, se descubrió una cámara antigua, no mapeada. Dentro, yacía un reloj de arena de obsidiana destrozado, cuyo contenido ya no estaba contenido. Después de esto, comenzó una transformación más profunda, la ciudad construida sobre el recuerdo comenzó a olvidarse a sí misma. A medida que la confusión se extendía, las propias leyes que rigen el mundo comenzaron a deformarse, haciendo eco de la advertencia de las Escrituras de que la tierra misma se tambalearía bajo una carga pesada, y que olvidar el pacto no lo borraría sino que lo despertaría. ¿Es esto meramente una ocurrencia natural, o una señal? Antes de profundizar, considere dar me gusta, suscribirse y compartir su disposición en los comentarios. Si las piedras mismas hablan, entonces el silencio ya no es una opción. Y si ni siquiera la roca puede fingir ignorancia, nosotros tampoco podemos. Comenzó sutilmente, casi desestimable, sin fuego en el cielo ni truenos en el horizonte. La perturbación se originó bajo tierra, debajo de piedras que se creían intocables. Debajo de los cimientos surorientales de Jerusalén, equipos de perforación modernos perforaron una cámara que había estado sellada durante siglos. Este lugar, creen algunos, albergó lo que generaciones se referían como la verdadera piedra angular. Los ingenieros hablaron en términos neutrales de cambios de presión, fatiga de materiales y anomalías de densidad. Sin embargo, quienes trabajaron más de cerca con la piedra cuentan una historia diferente. Afirman que la roca no se agrietó, se ablandó en cuestión de horas. Los bloques que habían estado en pie durante siglos comenzaron a perder su forma. Las paredes no colapsaron como lo hace típicamente la piedra, se hundieron, se doblaron y fluyeron, como si la gravedad misma hubiera cambiado su decreto. A lo largo de secciones de la ciudad vieja, los testigos observaron mampostería antigua descendiendo como cera al calor. Un anciano cuidador cerca del muro occidental susurró a un reportero: se sentía cálido, no caliente, vivo. Logró retroceder justo a tiempo, pero otros no tuvieron tanta suerte. Vídeos que ahora circulan muestran piedras a lo largo del muro deformándose bajo el tacto humano. Manos presionadas en oración quedaron atrapadas de repente, tragadas a medida que la superficie se transformaba en algo parecido a lodo orgánico. No hubo explosión, ni sonido de destrucción, solo un gemido bajo e inquietante que resonó profundamente en los callejones, como si la ciudad misma estuviera respirando con dolor. Las autoridades han sellado desde entonces barrios enteros de la ciudad. Y, sin embargo, esto está sucediendo en la única ciudad construida casi enteramente sobre roca. Mientras observo, mantengo mi Biblia abierta, no para pronunciar juicio, sino para escuchar. Las palabras del profeta Habacuc resuenan profundamente en mí, porque la piedra gritará desde el muro, y la viga de la madera le responderá. Una vez me enseñaron que esto era un lenguaje poético, pero ya no estoy seguro. Un joven soldado estacionado cerca del monte del templo me dijo, con voz temblorosa: fuimos entrenados para mantener la línea, pero ¿cómo defiendes algo que no se queda sólido? Un rabino cercano permaneció en silencio, simplemente mirando al suelo como si escuchara una voz debajo. Si las mismas piedras de Jerusalén nos traicionan, quizás la verdad más dura sea esta: les pedimos que soporten un peso para el que nunca fueron destinadas. Depositamos nuestra confianza en muros en lugar de obediencia, en estructuras en lugar de pacto, en permanencia en lugar de fidelidad. Las Escrituras advierten que si la gente se niega a decir la verdad, la creación misma dará testimonio. No digo esto como un acusador, sino como un estudiante que puede estar aprendiendo demasiado tarde. Esto no es caos por el bien del espectáculo, se siente más como exposición. La ciudad construida sobre piedra está siendo sometida a una pregunta que ningún ingeniero puede responder: cuando lo que creías inamovible comienza a derretirse, ¿dónde te pararás? Permaneceré en el muro, no para gritar condena, sino para observar, advertir y esperar. Los muros más fuertes del mundo se están disolviendo. Y la pregunta ahora nos oprime a todos: ¿sobre qué exactamente descansaba nuestra fe? Si aún estás viendo, por favor, no te vayas todavía.
Estos momentos no están destinados a asustarnos hasta el silencio, sino a despertarnos a la atención. Si esto ha removido algo en ti, por favor, tómate un segundo para dar me gusta y compartir, no para difundir el miedo, sino para invitar a otros a observar con discernimiento. Y te invito a comentar con estas palabras, no como un eslogan, sino como una oración: Jesús, por favor, dame ojos para ver y oídos para oír. Continuaremos juntos en el muro, escuchando lo que viene después. Poco después de que las piedras nos fallaran, el cielo mismo respondió. Comenzó bajo la iglesia del Santo Sepulcro con una conmoción subterránea, breve pero inconfundible, sentida más que oída. Los peregrinos asumieron que era construcción, el clero pensó que era el asentamiento del suelo. Pero cuando la gente volvió a los patios, miraron hacia arriba y se quedaron congelados. El cielo sobre Jerusalén había cambiado. No eran nubes ni humo, sino como si el firmamento se hubiera endurecido en una superficie clara, sin fisuras y reflectante, como una inmensa cúpula de vidrio tensada sobre la ciudad. El sol aún brillaba, pero su luz ya no se dispersaba, se doblaba y concentraba. Finos y cegadores haces cortaban calles y escaleras, quemando donde el movimiento cruzaba su camino. Los pájaros caían en pleno vuelo. Los vehículos se detenían, luego se chamuscaban. Las sombras se convertían en refugios, y la quietud en supervivencia. Estoy presenciando esto no como alguien que afirma certeza, sino como alguien estacionado en el muro, aprendiendo incluso mientras advierto. Escuché a un comerciante del barrio cristiano decir: la luz ahora duele. Un paramédico cerca de la puerta de Damasco informó que su agua hervía en la cantimplora antes de que pudieran beberla. Desde el barrio armenio, una anciana gritó desde la ventana de un sótano: díganles que se queden bajo tierra. El cielo está enojado. Las autoridades intentaron explicarlo con términos como anomalía óptica y lente atmosférica. Los instrumentos se sobrecalentaron y fallaron. Los termómetros de piedra se agrietaron. Los antiguos sistemas de calefacción comenzaron a vaporizarse. La ciudad no se quemaba desde abajo, sino por una atención abrumadora desde arriba. Jerusalén se sentía enjaulada dentro de la iluminación, atrapada en un brillo que no ofrecía misericordia. Mantengo mis escrituras abiertas, no para usarlas como arma, sino porque están hablando, lo quiera yo o no. Isaías escribió de un día en que el sol se avergonzaría y la luna se confundiría, no eclipsada, sino superada en brillo porque el Señor de los ejércitos reina en el monte Sión. Solía leer eso como una metáfora. Esta noche, la metáfora nos lee a nosotros. Esto no se siente como abandono, susurró un joven seminarista refugiado en un túnel cerca de la puerta de Jaffa. Se siente como exposición, como si el cielo hubiera dejado de filtrarse para nuestro consuelo, como si el rostro que pedimos ver no se hubiera apartado, sino que se hubiera vuelto completamente hacia nosotros, y la intensidad es más de lo que nuestros sistemas pueden soportar. Hizo una pausa, luego añadió: siempre pensamos que el cielo era un escape. Ahora es la presión. No pretendo saber el calendario de la ira o la misericordia. Todavía estoy escuchando, todavía aprendiendo, pero esto es lo que diré desde el muro: cuando el cielo se convierte en vidrio, no queda donde ocultar nuestras suposiciones. La luz ya no halaga, interroga. El cielo ya no es un refugio, se ha convertido en un testigo. Y ahora, el testimonio se ha acercado, más allá de la piedra, más allá de la luz, a la carne y a la sangre. Comenzó silenciosamente bajo el Gólgota, en un lugar evitado durante mucho tiempo incluso por los arqueólogos. Se descubrió una cueva estrecha en la base de la colina, sellada no con piedra, sino con intención. Dentro había vasijas de barro, antiguas e intactas, cada boca cerrada con gruesa cera de abeja, como si alguien hace mucho tiempo hubiera entendido que lo que se guardaba dentro no estaba destinado a respirar el aire libre. Cuando se rompieron los sellos, no hubo explosión, ni olor, ni descarga visible, solo un cambio de presión tan leve que podría ser desestimado. Sin embargo, en cuestión de horas, Jerusalén comenzó a sentirse indispuesta, no enferma en un lugar, sino alterada en todas partes. Los médicos fueron los primeros en notarlo. Las muestras de sangre extraídas en diferentes hospitales ya no se comportaban de manera consistente. El plasma brillaba débilmente bajo la luz, llevando un resplandor metálico como oro fundido. Los informes toxicológicos se contradecían. Marcadores genéticos aparecían donde no debían existir y desaparecían donde se esperaban.
Un médico cerca del monte Sion me dijo, con las manos temblorosas, es como si el cuerpo hubiera olvidado las reglas que acordó. Estoy observando, todavía aprendiendo a nombrar lo que veo. Los árboles a lo largo del valle de Cedrón han comenzado a brotar crecimientos que se asemejan a tejido humano, venas donde debería haber corteza, pulsos donde solía correr la savia. El ganado se negó a beber de ciertos abrevaderos. Los bebés lloran sin pausa, como si sintieran una confusión más profunda que el dolor. Y la gente fuerte, se derrumba, atormentada por la agonía mientras sus propias células se rebelan, reorganizándose sin consentimiento. Los hospitales están abrumados, no por infección, sino por transformación. Los cirujanos hablan de órganos que se comportan como extraños. Los genetistas susurran palabras como reversión y expresión cruzada, y luego se detienen, sabiendo que esas palabras no explican nada. Una enfermera en Jerusalén Este me dijo, no estamos tratando una enfermedad. Estamos presenciando cómo algo se desmorona. Mantengo las escrituras abiertas, pero mis manos no las aprietan. Levítico advierte contra mezclar lo que fue creado distinto, no como una regla de superstición, sino como una barrera para la vida misma, no confundáis los límites de la creación. Me enseñaron que ese pasaje hablaba de agricultura y tela. Esta noche, se lee como anatomía. Esto no se siente como odio hacia la humanidad. Se siente como dolor, como si la creación misma se estuviera encogiendo de experimentos con los que nunca estuvo de acuerdo. Ya sea antiguo o moderno, ritual o tecnológico, ya sea hecho en cuevas hace mucho tiempo o en laboratorios hoy, el resultado es el mismo, el plano ya no es estable. Un joven biólogo refugiado cerca de la ciudad vieja dijo esto entre lágrimas, pensamos que el ADN era nuestro para editarlo. No nos dimos cuenta de que se nos había confiado. No estoy aquí para pronunciar un juicio final. Sigo siendo un estudiante en el muro, escuchando entre alarmas. Pero escuchen esto claramente, cuando la sangre ya no recuerda su nombre, cuando las líneas entre humano, animal y tierra comienzan a desdibujarse, no es la evolución la que habla. Es corrección. El diseño mismo de la vida está siendo reescrito en las calles de Jerusalén. Primero, las piedras nos traicionaron. Lo que Jerusalén más confiaba, sus antiguos muros, su piedra angular, su fuerza inamovible, perdió el recuerdo de ser piedra. La ciudad no se quebró, se ablandó. Los muros fluyeron, los cimientos gemían. La roca misma pareció retroceder, como si se negara a soportar el peso de lo que se había construido sobre ella. Lo que llamábamos permanencia resultó ser solo prestado. Luego, el cielo se cerró. Sobre la ciudad santa, el firmamento se endureció en algo parecido al vidrio. La luz ya no se dispersaba con misericordia, se concentraba con precisión. Las calles se convirtieron en corredores de exposición. El sol no se fue, pero la seguridad desapareció. Los cielos no guardaron silencio, se volvieron insoportables de soportar. Lo que antes nos abrigaba ahora nos examinaba. Y finalmente, nuestra sangre se volvió contra nosotros. Desde debajo del Gólgota, algo antiguo fue liberado, y el plano mismo de la vida comenzó a desentrañarse. Los cuerpos olvidaron su diseño. Los límites se desdibujaron. Lo que asumimos que podíamos editar se reveló como confiado, no poseído. La creación no se enfureció, corrigió. Y la corrección fue dolorosa. La piedra falló. El cielo confrontó. La carne confesó. Jerusalén no ha sido destruida, pero ha sido respondida. Y mientras nos paramos entre lo que ya ha sucedido y lo que está a punto de revelarse, una antigua línea comienza a resonar con un nuevo peso, el que tenga oídos para oír, que oiga. Los ruidos del mundo se desvanecen, y nos vemos obligados a hacer una pregunta mucho más antigua que la ciencia, si nuestra sangre ya no es nuestra, ¿de quién era en primer lugar? Esa pregunta no tardó en ser respondida. La oscuridad respondió. Se abrió en la piscina de Siloé sin previo aviso, sin ruido. El suelo cedió, y la luz se desvaneció en la tierra como si hubiera sido tragada entera, no atenuada, no bloqueada, consumida. Los que estaban cerca dijeron que las sombras se doblaron hacia adentro, atraídas hacia el sumidero, como un aliento inhalado en pulmones que habían esperado demasiado. Lo que siguió no fue noche, sino peso. Una oscuridad se extendió desde la piscina, lenta y deliberada,
presionando contra los muros, deslizándose por las puertas, acumulándose en las calles. No era la ausencia de luz, se resistía a ella. Las linternas morían a mitad de haz, las pantallas de los teléfonos se apagaban, no solo por falta de energía, sino como si hubieran sido sofocadas. La gente extendía la mano y retrocedía porque la oscuridad se podía sentir, densa y fría contra la piel. Todavía estoy en el muro, todavía aprendiendo a hablar de lo que veo. Un técnico de la ciudad me dijo que la red falló en un silencio en cascada, sin chispas, sin sobretensión, solo desaparición. En cuestión de minutos, las temperaturas bajaron, el aliento se empañó, las tuberías de agua se endurecieron. Jerusalén, iluminada por el día y antigua en la memoria, comenzó a congelarse. Desde dentro de la oscuridad llegaron sonidos, pasos, miles de ellos, a veces lo suficientemente cerca como para erizar el vello de los brazos, a veces retrocediendo como una multitud que se aleja. No aparecieron formas, ni cuerpos, solo movimiento sin presencia. Un joven padre protegiendo a sus hijos cerca de la ciudad de David susurró, «Están pasando junto a nosotros. ¿Puedes oírlos?» Su esposa se tapó los oídos y negó con la cabeza, pero ella también los oía. El miedo tomó forma en la negrura. La gente comenzó a ver lo que había enterrado, remordimientos, acusaciones, duelos inconclusos proyectados como siluetas vivas. Algunos huyeron y chocaron contra muros que no podían ver. Otros se sentaron y no se levantaron. Los paramédicos no podían navegar. Las oraciones se elevaron, luego vacilaron, luego se elevaron de nuevo, despojadas de actuación, crudas de necesidad. Mantengo las escrituras abiertas porque me siguen abriendo. En Éxodo, Moisés habla de una oscuridad sobre Egipto que se podía tocar, una oscuridad que separaba al vecino del vecino, incluso mientras la vida continuaba detrás de puertas cerradas. Solía leer eso como historia. Esta noche, se lee como instrucción. Esto se siente menos como un castigo y más como una distancia hecha visible, como si la luz que asumíamos que estaba garantizada hubiera retrocedido, no para siempre, sino lo suficiente para que sintiéramos lo que somos sin ella. Un rabino refugiado cerca de los escalones de Siloé dijo suavemente, pedimos ver la verdad. No pedimos cómo se sentiría. No pretendo saber cuánto durará esta noche. No cierro las puertas a la ciencia ni a la razón, están investigando, y fallando honestamente. Solo digo lo que un vigía puede decir, cuando la oscuridad adquiere sustancia, ya no es meramente ambiental, es relacional. El sol no se ha puesto, y sin embargo la luz ha muerto. Una oscuridad que se puede tocar ha tragado la ciudad santa. Y en ella, a Jerusalén se le está haciendo la pregunta más antigua de todas, ¿qué queda cuando la luz se retira y solo la verdad camina entre nosotros? La respuesta no llegó como una voz esta vez, sino como olvido. Debajo de los cimientos surorientales de la ciudad, los trabajadores abrieron una cámara sellada. No había inscripción que anunciara su propósito, ni advertencia tallada para los apurados. Dentro yacía un reloj de arena destrozado hecho de obsidiana, su cuello roto hace mucho tiempo. Su contenido se derramó como si el tiempo mismo hubiera sido interrumpido. Lo que salió no fue polvo como lo conocemos, sino una arena fina, gris-negra, que se movía contra las corrientes de aire con intención. Al amanecer, estaba por todas partes. Se asentó en escalones de piedra y puestos de mercado, se acumuló en puertas, se adhirió a chales de oración y sandalias. Aquellos que la inhalaron comenzaron a perder primero cosas pequeñas, un tendero olvidó una venta que acababa de hacer, un estudiante hizo una pausa a mitad de frase, buscando una palabra que no regresaba. Para la tarde, los nombres desaparecieron. Para la noche, algo más profundo comenzó a erosionarse. Observo esto como alguien postado en el muro, pero también como un estudiante tratando de comprender lo inmedible. Un médico cerca de la ciudad vieja me dijo en voz baja, sé curar. Simplemente no recuerdo por qué. Soldados se pararon en los puestos de control, inseguros de que estaban custodiando. Familias se cruzaron en la calle como extraños compartiendo un puente estrecho. La arena no hiere el cuerpo, vacía el alma. Los lugares de culto están siendo cubiertos primero, no quemados, no rotos, sino silenciados. Los rollos permanecen legibles, pero su significado se desvanece momentos después de ser leídos. Las oraciones se dicen y luego se olvidan a mitad de respiración.
Un anciano en una sinagoga barrió la arena del umbral una y otra vez, luego se detuvo y me preguntó, ¿por qué estoy haciendo esto? Mantengo las escrituras abiertas porque la memoria es un asunto de pacto. Moisés advirtió que olvidar al Señor no llegaría como destrucción repentina, sino como lenta erosión, el consuelo precediendo al colapso, la abundancia precediendo a la amnesia. Si olvidas al Señor tu Dios, las palabras se arrastran como un veredicto escrito en arena. Esto no se siente como rabia, se siente como consecuencia. Una joven maestra refugiada con su clase dijo esto entre lágrimas: recuerdan hechos. Recuerdan reglas. Simplemente no recuerdan a quién pertenecen. Esa puede ser la pérdida más aguda de todas. Cuando la fe se desvanece al final, no deja ningún marcador que nos diga dónde estábamos. Jerusalén se está convirtiendo en una ciudad de cuerpos vivos con interiores vaciados, gente caminando, hablando, trabajando, pero desapegada de la historia, de la promesa, de la herencia. La historia no está siendo quemada, está siendo borrada minuto a minuto, respiración a respiración. No estoy aquí para condenar. Estoy aquí para guiar mientras aprendo el terreno yo mismo. Pero escuchen esto con urgencia: cuando la memoria se disuelve, el arrepentimiento se vuelve imposible, no porque los corazones sean duros, sino porque no pueden recordar a lo que regresan. La arena ahora cubre los santuarios, y con cada momento que pasa, un pedazo de la memoria compartida de la humanidad se desvanece fuera de alcance. Si la oscuridad probó lo que tememos, esto prueba lo que recordamos. Y la pregunta se acerca más que nunca: cuando el pacto es olvidado, ¿quién seremos? ¿Y qué quedará para llamarnos a casa? La respuesta vino no del cielo esta vez, sino de la tierra bajo nuestros pies. Profundamente debajo de las ruinas del palacio de Herodes, debajo de capas de piedra puestas por reyes que creían que el poder podía superar el juicio, los trabajadores descubrieron un objeto a diferencia de cualquier reliquia catalogada: una balanza forjada en bronce oscuro. Su superficie estaba desgastada por manos convertidas en polvo hace mucho tiempo. No llevaba inscripción de propiedad, solo marcas de medida, peso, equidad y carga. Horas después de su remoción, Jerusalén comenzó a sentirse más pesada. Al principio, la gente pensó que era agotamiento, las rodillas se doblaban, los pasos se ralentizaban. Luego, calles enteras cambiaron. En lugares marcados por la violencia, el engaño y el derramamiento de sangre no resuelto, la gravedad se intensificó sin previo aviso. Los hombres fueron oprimidos contra el pavimento, el aliento aplastado de sus pulmones, los huesos fracturándose bajo la masa insoportable de sus propios cuerpos. Los vehículos se detuvieron y luego colapsaron hacia adentro. Fachadas de piedra gimieron y se doblaron como si la ciudad misma se inclinara bajo la acusación. Me paro en el muro y observo, todavía aprendiendo a hablar sin pretender maestría. Un socorrista cerca de la Puerta del León me dijo, con voz tensa: es como si el aire nos empujara hacia abajo. Se arrastró 10 metros y no pudo ir más lejos. Otros nunca se levantaron. Sin embargo, en otros lugares, en patios silenciosos, lugares de oración, rincones olvidados donde el arrepentimiento aún susurraba, la gravedad aflojó su agarre. Las velas flotaban hacia arriba. Piedras sueltas se levantaban y flotaban, luego giraban lentamente como planetas sin órbita. En una pequeña sala de oración, los testigos describieron personas que se elevaban pulgadas del suelo, no en triunfo, sino en terror, agarrándose a las paredes, rogando ser ancladas de nuevo. Esto no es aleatorio. Jerusalén se ha vuelto irregular, no por elevación, sino por peso moral. Los edificios se inclinan, algunos son aplastados, otros flotan, pierden el equilibrio y caen con fuerza devastadora. Los ritmos de la ciudad se han hecho añicos. Las carreteras son intransitables. Los aviones no pueden aterrizar. La tierra misma se ha vuelto selectiva, respondiendo no a la masa, sino al significado. Mantengo las escrituras abiertas, aunque se sienten más pesadas en mis manos. Ahora, Isaías escribió que la tierra se tambalea como un borracho, porque su transgresión pesa sobre ella. Una vez leí eso como metáfora. Esta noche, la metáfora tiene densidad. Un joven ingeniero refugiado cerca del monte Sión dijo esto con ojos vacíos: siempre dijimos, las acciones tienen consecuencias. No sabíamos que tenían peso. Una mujer aplastada bajo un toldo colapsado gritó, no pidiendo rescate primero, sino perdón.
Otros, incapaces de moverse, aplastados por una fuerza invisible, solo podían susurrar nombres que habían evitado durante años. No estoy aquí para declarar quién es justo y quién es culpable. Sigo siendo un estudiante, todavía escuchando la misericordia incluso mientras el juicio se cierne. Pero escuchen esto claramente como un guía que se niega a mentir por consuelo: en Jerusalén, el pecado ha ganado masa, y la tierra responde en consecuencia. Esto no es el cielo golpeando a ciegas, es la creación imponiendo un equilibrio largamente ignorado. Cuando se niega la verdad, no desaparece, se acumula. Y cuando ya no se puede soportar internamente, es llevada por la tierra debajo de nosotros. La ciudad está siendo pesada no por tribunales, no por naciones, sino por una medida más antigua que muros y coronas. En Jerusalén, tus pecados han ganado peso físico, y la misma tierra intenta arrastrar a los culpables a su núcleo. Entonces la noche se negó a levantarse. Jerusalén entró en una oscuridad que no era ausencia sino presencia, un velo puesto suave y tenazmente sobre la ciudad. Las lámparas ardían, las oraciones se elevaban, sin embargo, la luz ya no obedecía las reglas familiares. Era como si el cielo retuviera la iluminación, no con ira, sino con dolor, obligando a la ciudad a escuchar sin ver. De esa oscuridad surgió el polvo del olvido, fino como ceniza. Se asentó en calles, hogares y en la memoria misma. Los nombres se desvanecieron, las historias se adelgazaron, incluso las tristezas perdieron su agudeza. Lo que una vez definió la identidad se disolvió silenciosamente, recordándonos que el recuerdo no está garantizado, es dado. Una ciudad elegida para recordar aprendió cuán fácilmente se puede retirar la memoria. Y cuando el polvo se asentó, el peso regresó al mundo. No un peso metafórico, sino una gravedad con intención. Los pasos se ralentizaron, las rodillas se doblaron, las torres se tensaron bajo su propia masa. Lo que los corazones llevaban en secreto presionó hacia abajo tanto en la carne como en la piedra. El pecado ya no se debatía, se sentía no como espectáculo, sino como carga. La oscuridad nos enseñó a escuchar. El polvo nos enseñó a recordar. La gravedad nos enseñó a inclinarnos. Sin embargo, Jerusalén sigue en pie, no porque sea inocente, sino porque es amada. Y así se abre el camino, no primero a la justicia, sino a la gracia, haciendo eco de las palabras que nunca dejaron de esperar a esta ciudad: regresa a mí, porque te he redimido. Isaías 44, 22. Desde aquí, el desarrollo reciente no comienza con ira, sino con misericordia. Al acercarnos a los movimientos finales del calendario sagrado, las escrituras comienzan a hablar de manera diferente, no más alto, sino más pesado, no más rápido, sino más cercano. Estos son los días en que la palabra dirige nuestra mirada hacia las últimas cosas, no para asustarnos, sino para estabilizarnos. Y no es coincidencia que en este momento, Jesús vuelva su rostro hacia Jerusalén. No habla de la ciudad, le habla a ella. Para los oídos modernos, eso puede sonar extraño, casi poético, incluso simbólico. Pero para Israel y para el mundo moldeado por su historia, Jerusalén nunca ha sido meramente una ubicación. Ella no es solo piedra y calle, es memoria, es pacto, es el lugar donde el cielo y la tierra aprendieron a tocarse. En la antigua imaginación de Israel, Jerusalén se entendía como el centro espiritual del cosmos, no por poder, sino por presencia. La ciudad se alzaba donde se guardaba un pacto, no poseído, se confiaba una promesa, no controlada. A través de ella, la bendición debía fluir hacia las naciones, hacia los olvidados, hasta los confines de la tierra. En su corazón se alzaba el templo, y el templo mismo no era una innovación religiosa, era un recuerdo, un patrón, un eco del Edén. En el Edén, la creación estaba dispuesta en capas sagradas, moviéndose hacia adentro hacia la intimidad. El mundo exterior daba paso al jardín, el jardín a los árboles, y en el centro se erguía el árbol de la vida. Después de la fractura de la humanidad, el acceso a ese centro fue prohibido no por crueldad, sino por misericordia. El templo seguía la misma gramática, atrios dentro de atrios, umbrales dentro de umbrales, y en el centro, el lugar santísimo, al que solo entraba una vez al año uno que llevaba la carga de muchos. No porque Dios estuviera distante, sino porque la cercanía tiene peso. Así que cuando Jesús llora sobre Jerusalén y dice: si tan solo conocieras tú también, en este tu día, lo que trae tu paz.
Pero ahora está oculto a tus ojos, no está condenando la ignorancia. Está llorando una ceguera que proviene de la proximidad sin rendición. Esta no es la primera vez que habla de esta manera. Antes, cuando se le advirtió que huyera cuando las estructuras de poder lo apartaron del peligro, se negó. Un profeta no puede perecer fuera de Jerusalén, dijo. Y luego, con una voz que lleva tanto autoridad como dolor, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas, y no quisiste? Este no es el lenguaje de la ira, es el lenguaje del amor rechazado. ¿Y el amor rechazado no desaparece? Se endurece. Así que Jesús habla de colapso, de murallas cercadas, de piedras separadas, no como una amenaza, sino como un diagnóstico. Porque a veces el juicio no es fuego del cielo, es el peso de la consecuencia finalmente permitido caer. Aquí es donde nuestra historia se encuentra con el momento presente. Jerusalén, una vez más, ha sentido peso, no solo un peso metafórico, sino una gravedad que oprime el cuerpo y el alma por igual. En nuestro relato, la ciudad se encontró con una verdad aterradora, que el pecado no es abstracto, dobla la realidad, tiene masa. Donde se acumuló la violencia, el suelo mismo se presionó hacia abajo. Donde la sangre clamó sin respuesta, el aire se volvió pesado. Y donde la oración se elevó en humildad, el peso se aflojó, a veces casi demasiado repentinamente. Esto no fue espectáculo, fue revelación. Las Escrituras siempre nos han dicho que sería así, la tierra se tambalea como un borracho, su transgresión pesa sobre ella. El pecado tiene peso porque el amor tiene peso. El pacto no es simbólico, es estructural. Pero aquí está el peligro, cuando el peso es todo lo que vemos, confundimos a Dios con la gravedad. Por eso Jesús no termina con destrucción. Termina con una invitación, os digo que no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. El juicio se pausa no para cancelar la justicia, sino para dar paso a la misericordia. Porque el castigo, en manos de un buen padre, nunca es la última palabra. El dolor puede ser correctivo, no porque el sufrimiento sea bueno, sino porque el amor se niega a abandonar. La paz no viene de la ausencia de conflicto, la paz viene de regresar a la fuente. Y cuando rechazamos la fuente, intentamos lo imposible, nos convertimos en el origen del significado. La autosuficiencia se convierte en nuestro ídolo. Llevamos nuestro propio peso y nos sorprendemos cuando nos aplasta. Jesús lo llama por su nombre. No ofrece la paz de la distracción o la prosperidad o la falsa seguridad. No negocia con oro, poder o comodidad. Ofrece una paz que el mundo no puede fabricar porque no comienza en el mundo. Mi paz os doy, dice, no como el mundo la da. Esta paz no se negocia, se recibe. A lo largo de la historia, Dios ha enviado recordatorios no siempre a través de catástrofes, a veces a través de una insistencia silenciosa de que la paz se encuentra solo donde se confía en la misericordia. Una y otra vez, han surgido voces, llamando a la humanidad de vuelta, no al miedo, sino a la reconciliación. Estos llamados nunca son complicados, confía, regresa, escucha, reconcíliate. En el corazón de toda renovación genuina está la misma invitación, ser pobre en espíritu, no débil, sino abierto, renunciar a la ilusión de control y recibir la vida como un regalo de nuevo. Por eso la oración importa, no como actuación, sino como postura. Porque la escritura importa, no como información, sino como encuentro. Porque el arrepentimiento importa, no como vergüenza, sino como liberación. Porque el ayuno importa, no como castigo, sino como reorientación. Estos no son rituales para apaciguar a Dios, son formas de deshacerse del peso excesivo. Y la misericordia, la verdadera misericordia, no es indulgencia, es transformación. No niega la gravedad, nos enseña a pararnos bajo ella sin ser aplastados. En cada era de agitación, la humanidad busca la paz en todas partes excepto donde se origina. Perseguimos sustitutos, éxito, identidad, certeza, solo para descubrir que no pueden llevar la carga que depositamos sobre ellos. Jerusalén conoce esta historia. Ha llevado gloria y sangre, oración y rebelión, luz y sombra. Y sin embargo, permanece, no porque sea justa, sino porque es elegida, no elegida para el privilegio, sino para el testimonio.
Y su testimonio todavía habla. Nos dice que la oscuridad puede instruir si escuchamos, que el olvido puede advertir si despertamos, que el peso puede humillar si nos arrodillamos en lugar de resistir. Pero más allá de todo esto está la gracia. No una gracia barata, sino una gracia costosa. Gracia que no borra la historia, sino que la redime. Gracia que no nos eleva por encima de la realidad, sino que nos enseña a caminar erguidos dentro de ella. Esta es la misericordia por la que Jesús llora. Esta es la paz que ofrece a Jerusalén, y a través de ella, al mundo. Y así permanecemos como atalayas en el muro, no gritando condena, no ofreciendo escape, sino señalando el único verdadero refugio. La ciudad no ha sido abandonada. El pacto no ha sido revocado. La invitación todavía está en pie, regresa a mí, porque te he redimido. Solo desde aquí comienza la verdadera paz. Señor de esta santa noche, tú que no elegiste un trono sino un pesebre, no el poder sino la presencia. En esta noche de Navidad, nos paramos en medio de un mundo ruidoso y pedimos escuchar de nuevo el primer llanto del niño, un sonido pequeño, pero suficiente para sacudir la historia. Señor, en Jerusalén, donde las piedras han recordado más que las palabras, que la santa ciudad descanse de la carga de sangre y lágrimas, donde la promesa resonó una vez. Que esa promesa sea escuchada de nuevo, no con trueno, sino con el susurro de la gracia. Recuerda, América, una tierra vasta, pero con corazones cansados, donde la luz brilla intensamente, pero los corazones están divididos. Que la noche de Navidad no sea meramente decoración y recuerdo, sino un momento para hacer una pausa, para inclinarse ante algo más grande que nosotros mismos. Y oh Señor de todas las naciones, ten piedad del mundo entero, donde la guerra aún no ha cesado, donde la pobreza aún arrecia, donde muchos celebran la Navidad no con regalos sino con temor por el mañana. No pedimos milagros baratos. No pedimos una noche sin sufrimiento, sino tu presencia en medio del sufrimiento, como lo hiciste antes cuando entraste en este mundo. Que aquellos que están cargados sepan que no están solos. Que aquellos que están perdidos sepan que todavía hay una estrella, aunque las nubes los cubran. Enséñanos que la paz no viene del control sino de la confianza, que la luz no disipa la oscuridad por la fuerza, sino permaneciendo en ella. En esta noche, cuando el niño yace pacíficamente entre el cielo y la tierra, que nuestros corazones también estén en paz, no porque el mundo esté en paz, sino porque tú has venido. Pedimos todas estas cosas en el nombre de aquel que nació no para gobernar, sino para redimir. Amén. Tengo un agujero de unos 6 pies de profundidad, y hemos tocado roca. Pero escuchen esto, ahora mismo, Jerusalén está actuando como una casa donde el dueño acaba de poner la llave en la puerta principal, y la casa lo sabe. En las últimas semanas, las leyes de la probabilidad se han roto en la ciudad santa. Primero, el muro empezó a emitir sonidos que los ingenieros de audio no pueden explicar. Luego, la vida brotó en una cámara sellada donde la biología dice que debería estar muerta. Luego, el cielo se oscureció al mediodía sin una sola nube en el pronóstico. Y finalmente, sonó un shofar sobre el monte del templo cuando no había nadie para tocarlo. ¿Son solo ruidos o fallos aleatorios, o son los pestillos que encajan? Algo se está despertando debajo de la montaña. Algo antiguo, algo peligroso, y algo que exige una respuesta. Jerusalén no fue sacudida hasta el despertar por explosiones o gritos. Sin tanques, sin disturbios, sin titulares que gritaran por atención. Fue empujada silenciosamente por algo que no debería haber estado allí. Debajo del muro occidental, durante lo que debería haber sido otro aburrido trabajo de portapapeles y cascos de seguridad reforzando túneles antiguos, los trabajadores notaron una falla en la piedra. Nada dramático, ningún colapso, ninguna nube de polvo, solo una fina grieta a través de bloques que han sobrevivido a imperios, terremotos y más malas decisiones de las que cualquier ciudad debería soportar. Todos pensaron que era la edad haciendo lo que la edad hace. La piedra se asienta, la historia se hunde, lo reparas y sigues adelante. Entonces empezó el ruido. Al principio, fue fácil ignorarlo. El sonido se propaga de forma extraña bajo tierra. Las ciudades antiguas respiran a través de sus huesos. Cualquier neoyorquino que haya vivido sobre una línea de metro sabe eso. Jerusalén no es diferente, solo más antigua, más sagrada y mucho más complicada. Pero esto no era flujo de aire. No pulsaba, no se desvanecía,
no cambiaba con la temperatura o la presión. Se quedaba allí, como una radio atascada entre estaciones que se negaba a sintonizar o a apagarse. A los instrumentos tampoco les gustaba. Los sensores captaban interferencias donde se esperaba silencio, una señal constante que no se comportaba como nada en la lista, no mecánica, no natural, no aleatoria. La ciudad que siempre ha sido llamada inamovible no se había agrietado, pero seguro que sonaba como si hubiera aclarado su garganta. Ahora, aquí es donde algunas personas saltan directamente a visiones y ángeles. Así es como suelen ir estas cosas. Cada zumbido inexplicable se convierte en el fin del mundo antes del almuerzo. Otros tomaron la ruta opuesta, lo descartaron como cableado defectuoso en piedra muy vieja. La piedra caliza resuena, las cavidades amplifican el sonido. Fin de la historia. Ambos lados tenían un punto, ninguno tenía la imagen completa. Porque el sonido no se propagó. No resonó por los túneles como la acústica normal. Se quedó dentro de las mismas piedras, localizado, arraigado, como si el muro no se estuviera rompiendo, sino sosteniendo. Algunos de los bloques registraron movimiento, pero no hacia afuera como fracturas por estrés, con presión hacia adentro, como si la piedra estuviera apuntalando en lugar de fallar. Las vibraciones persistían en lugar de viajar. Eso puso nerviosos a los ingenieros. Eso silenció a todos los demás. La gente que estaba cerca lo describió de manera diferente. Un tipo dijo que se sentía como estar al lado de una multitud que no podías ver, como aparcar muy cerca en un partido antes de que abran las puertas. Otro juró que las piedras se sentían calientes, lo que provocó que se pusieran los ojos en blanco hasta que las exploraciones térmicas no mostraron nada, sin fuente de calor, sin reacción química, sin respuesta fácil. Las autoridades intentaron mantenerlo técnico, anomalía acústica, efecto de cavidad subterránea, el tipo de lenguaje destinado a calmar los mercados y mantener a los turistas en movimiento. Entonces las grabaciones se filtraron. Demasiado constantes, demasiado estratificadas, demasiado intencionales para sonar accidentales. Jerusalén ha sido destrozada muchas veces por manos humanas. Esto no se sintió así. Ningún enemigo, ningún humo, ninguna transmisión de emergencia. Fuera lo que fuera, venía de dentro. Lo que todos asumieron que estaba asentado y terminado. Y eso es lo que se metió bajo la piel de la gente. Cuando el peligro es ruidoso, el miedo se dispara y se agota. Cuando es silencioso, el miedo se hunde y se queda. Las conversaciones bajaron una octava. La gente se quedaba más tiempo junto al muro, no rezando exactamente, solo escuchando, como esperando un tren que no podían ver. El trabajo se detuvo. La sensación no. Se metió con las suposiciones. Porque si la piedra puede llevar más que peso, si puede llevar memoria, entonces esta ciudad no está solo construida sobre historia, está sentada sobre todo lo que se le ha pedido al cielo aquí. Ahí es cuando volvieron las viejas preguntas, ¿por qué aquí? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué se sintió menos como un defecto y más como un golpe? Jerusalén no tiene incidentes aislados. Cuando algo cambia aquí, tiende a resonar hacia afuera. Siempre ha sido así. Esta ciudad no se aclara la garganta sin cambiar la sala. Lo que hizo diferente esto no fue el caos, fue el enfoque. Y no había terminado todavía. El pico no llegó con una explosión, llegó con una marca de tiempo. Ese detalle importaba solo porque múltiples instrumentos se agudizaron en el mismo instante. La señal se volvió clara bajo tierra mientras la ciudad de arriba seguía como cualquier otra mañana. Sin sirenas, sin alertas. Entonces alguien notó la coincidencia, luego alguien más. Diferentes habitaciones, diferentes disciplinas, la misma referencia flotando por sí sola, Salmo 10, 4. No gritado, no predicado, solo notado. Puertas, patios, entrada, lenguaje sobre acercamiento, no llegada, arquitectura, no abstracción. Fue entonces cuando el sonido cambió. No más fuerte, más limpio. El ruido superpuesto se alineó por un momento, como el estático que se convierte en señal. Y justo entonces, apareció un brillo a lo largo de la grieta en la piedra. No agua, no condensación, una fina filtración de los bloques mismos. Aromática, desconocida, lenta.
Nadie la tocó. Nadie la nombró. No te apresuras a etiquetar cosas así a menos que quieras equivocarte para siempre. El muro siempre ha sido un lugar donde las palabras suben y las respuestas tardan, un límite, una sala de espera. Y ahora algo desde dentro del límite parecía responder, no con lenguaje, sino con presencia. Aún así, nadie hizo afirmaciones, ninguna proclamación, no, esto significa exactamente esto. El viejo libro nunca recompensó los trabajos apresurados ni a los intérpretes demasiado confiados. Sin embargo, presta atención cuando el tiempo, el lugar y el significado se alinean sin intentarlo. Y esa alineación no se quedó allí. En cuestión de horas, la pregunta cambió: si la piedra puede contener lo que se ha presionado en ella durante siglos, donde más en esta ciudad se está acumulando la presión. El muro no es el centro, es el borde, un sobreviviente, un testigo. La atención se movió cuesta arriba, hacia adentro, hacia el terreno que siempre ha llevado más peso de lo que los mapas pueden explicar, hacia canales sobre los que nadie se pone de acuerdo del todo, hacia umbrales que la historia insiste en que son reales, creas en ellos o no. Esto no fue un llamado al pánico, pero fue un llamado a prestar atención. Porque la historia muestra que cuando Jerusalén entra en uno de estos momentos, cuando el sonido, la sustancia y las escrituras comienzan a rimar, los eventos no se dispersan, se intensifican. Lo que una vez tomó generaciones comienza a suceder más cerca. Esto no fue el fin de nada, pero pudo haber sido el primer clic en una secuencia. Y lo que siguió no se alejó de este momento, se adentró más en la ciudad. La atención no se dirigió hacia los titulares, se dirigió hacia abajo, debajo del monte del templo. Mientras los equipos rastreaban antiguos canales de agua, el tipo de trabajo ingrato sobre el que nadie tuitea, apareció una cámara que no estaba en ningún mapa digno de confianza. No abierta a la fuerza, no forzada, solo revelada. La presión cambió. La piedra cedió. Algo mucho tiempo sellado decidió que era hora. El lugar no parecía místico, sin runas brillantes, sin tonterías de Indiana Jones, solo muros de piedra cortados con un tipo de precisión más antigua. Surcos de agua que sugerían que quienquiera que construyera este sistema conocía la hidráulica como un granjero de Mississippi conoce la tierra. Estilo antiguo, paciente, construido para durar. Luego alguien notó el suelo en un hueco de tierra encajado entre la piedra. Sin luz solar, sin aire, sin razón para que nada estuviera vivo. Había un brote, diminuto, pálido, de aspecto frágil, el tipo de verde que normalmente ves luchando a través de las grietas de las aceras en Brooklyn, no enterrado bajo el bien inmueble más disputado de la tierra. Ahora, antes de que alguien salte a milagros y transmisiones en vivo, seamos claros, las semillas que sobreviven siglos, eso no es fantasía. Las hemos desenterrado en Masada, en Siberia, en tumbas egipcias. La vida, resulta, es obstinada como el infierno. Aún así, este no hizo que la gente se sintiera cómoda porque la cámara estaba seca, fría, privada de nutrientes, sin ciclo de luz, sin desencadenante claro. Cada explicación simple funcionaba hasta que dejaba de hacerlo, hasta que los datos dejaban de alinearse limpiamente. Los biólogos lo llamaron latencia llevada al extremo. Los arqueólogos lo llamaron improbable pero no imposible. Algunas personas con micrófonos de podcast lo llamaron prueba de todo, que es generalmente cuando sabes que debes dar un paso atrás. Pero aquí está la parte que nadie pudo descartar: el brote no era aleatorio. Sus raíces siguieron los canales de agua con una precisión escalofriante, enhebrándose en microfracturas de la piedra como si supieran dónde estaban las venas. El crecimiento era lento, dolorosamente lento, pero constante. Sin mutaciones, sin agresión, solo persistencia silenciosa como si hubiera estado esperando. Jerusalén ha visto muchos símbolos impuestos sobre ella. Esto no se sintió forzado, se sintió ganado, como cuando un vecindario antiguo cambia, no porque alguien compró y vendió casas, sino porque el tiempo finalmente inclinó la balanza. Algunas personas murmuraron sobre señales. Otros pusieron los ojos en blanco y dijeron que era solo la biología haciendo lo que la biología hace cuando le das suficiente tiempo y suficiente oscuridad. Ambos bandos tenían media razón. Porque las escrituras, si las lees sin apagar el cerebro, nunca prometieron fuegos artificiales sobre la vida que aparece donde no debería, no porque alguien gritara órdenes al cielo, sino porque el Creador siempre ha preferido el crecimiento al espectáculo.
Piensa menos en un rayo, más en un jardinero que sabe cuándo dejar descansar la tierra. La fecha se notó más tarde, casi por accidente. Registrada y archivada, el día 22 del segundo mes. Nadie hizo un sermón de ello, pero algunas personas lo marcaron en silencio, la forma en que los mecánicos notan un sonido que han oído antes. El Apocalipsis habla de un árbol en medio de una ciudad, no como una escotilla de escape, sino como una reparación, hojas para sanar, raíces donde el daño es más profundo, restauración, no demolición. Esa idea flotó en la sala porque fuera lo que fuera esto debajo del monte del templo, no se estaba extendiendo rápido. No estaba conquistando nada. No brillaba ni exigía atención. Estaba haciendo lo menos dramático posible, estaba creciendo. Y eso importaba, especialmente después de lo que sucedió en el muro occidental. La piedra recordó. Ahora el suelo respondió. Juntos, no se sintió como una coincidencia. Se sintió como una secuencia, como si la ciudad no estuviera gritando profecías, sino aclarando su garganta y diciendo, presta atención a cómo funciona realmente la vida. Jerusalén ya no hablaba en fragmentos. Estaba contando una historia a la antigua, lenta, enterrada e imposible de apresurar. Esta vez, nada subió del suelo, bajó del cielo. Mientras Jerusalén seguía soportando esa tensión de bajo grado, después de que las piedras se agitaran y algo verde decidiera vivir donde no debía, la gente comenzó a prestar atención al este. No porque alguien estuviera buscando señales, sino porque el cielo sobre el Monte de los Olivos empezó a actuar de forma extraña. La forma en que se siente el aire antes de un aguacero en el medio oeste o justo antes de que el cielo de California se ponga de ese naranja de incendio forestal que te revuelve el estómago. Algo no estaba cuadrando. Alrededor del mediodía, la luz se atenuó. No se atenuó como el atardecer, más bien como si alguien hubiera bajado el mundo un nivel. Las sombras se alargaron demasiado, demasiado pronto. Sacaron los teléfonos. Alguien murmuró, eclipse, porque eso es lo que decimos cuando la luz del día se vuelve extraña. Pero no fue eso. Los astrónomos lo comprobaron rápido, la luna no estaba cerca del sol, ninguna alineación, ninguna excusa cósmica. Solo un frente atmosférico denso, polvo, capas de nubes de gran altitud, presión apilándose de forma equivocada, rodando y negándose a moverse como se suponía. La oscuridad no se estrelló, se asentó desde el Monte de los Olivos. Se podía ver como mucho. La ciudad abajo no desapareció. Se atenuó como una habitación cuando se corta la luz, pero las ventanas todavía brillan grises. Sin bordes afilados, sin drama, solo una pesada sombra mate presionada sobre todo. Y aquí está la parte, nadie pudo sacar buenas fotos para Instagram. La ciudad se quedó en silencio. Sin sirenas, sin gritos. Silencio como cuando una tormenta de nieve golpea Nueva Inglaterra al mediodía y hasta las autopistas se callan. Silencio como confinamiento solitario. No un castigo, solo una quietud forzada. No había a dónde mirar más que hacia adentro. La gente no vio visiones en los muros. No hubo películas en la piedra. Cualquiera que afirmara eso probablemente ya estaba vendiendo merchandising en línea. Lo que sucedió fue peor y más honesto. Sin nada moviéndose, nada parpadeando, nada que te distrajera, la gente se quedó sola consigo misma. Los remordimientos se hicieron más fuertes. Viejas conversaciones se reproducían. Decisiones que pensabas haber enterrado volvieron a llamar a la puerta. Eso es lo que sucede con la oscuridad a plena luz del día, no te oculta, te acorrala. La sombra duró 2 horas y 13 minutos. Tiempo suficiente para dejar de mirar el reloj. Tiempo suficiente para dejar de esperar que alguien más lo explique. Tiempo suficiente para que los chistes nerviosos murieran y las burlas se agotaran. Los meteorólogos lo llamaron una rara convergencia, polvo transportado en altura desde el desierto, densidad de nubes en capas, difusión de la luz en ángulos equivocados. Todo eso cuadra. Nada de eso explica por qué se sintió como si la ciudad estuviera siendo interrogada. Un antiguo profeta dijo una vez, el punto no era rasgar vuestras vestiduras, sino rasgar lo que hay debajo, no ruido, no actuación, solo rendición de cuentas. Esa línea flotó en silencio, no predicada, notada. Algunas personas lloraron.
Algunas se fueron temprano como si hubieran estado demasiado tiempo en una habitación donde la verdad se volvía incómoda. La mayoría simplemente se quedó allí, manos en los bolsillos, mirando a la nada. Sin pánico, sin disturbios, solo esperar. Cuando la luz finalmente regresó, no se encendió, entró lentamente e incómodamente, como ojos que se ajustan después de un largo túnel. La ciudad tampoco volvió a la normalidad. El tráfico se movió, pero más lento. Las voces se mantuvieron bajas. Ocurrieron algunas disculpas que se habían aplazado durante años. Fue entonces cuando muchos entendieron, Dios no necesita fuegos artificiales. No está dirigiendo un espectáculo de magia. Si quiere decir algo, usa el clima, el silencio, el tiempo, cosas con las que no puedes discutir y de las que no puedes escapar. Primero la piedra recordó. Luego el suelo respondió. Ahora el cielo sostuvo un espejo. No juicio como un mazo, corrección como una pausa. Jerusalén no estaba siendo castigada, estaba siendo interpelada capa por capa, de la manera en que se habla a alguien a quien todavía se quiere. Y si la luz del día misma pudiera convertirse en una sala silenciosa donde las conciencias resuenan, entonces el próximo capítulo no caería de las nubes. Vendría de un lugar más seco, más silencioso, el tipo de lugar donde las palabras no brillan, esperan. Cerca de Qumrán, donde el desierto todavía sabe estar en silencio, una cueva apareció después de que la erosión hiciera su lento y honesto trabajo. El tipo de lugar en el que los arqueólogos entran esperando la alineación habitual, trozos de cuero, vasijas rotas, otra nota a pie de página para un libro de texto que nadie lee de principio a fin. En cambio, encontraron un tubo de cobre, limpio, sellado, intacto y vacío. Sin pergaminos, sin tinta, sin compartimentos ocultos, solo un cilindro hueco medido con cuidado, tapado como si alguien hubiera querido que se mantuviera así. No roto, no saqueado, intencionalmente vacío. Ahora, en nuestra era, el vacío hace que la gente se sienta inquieta. No confiamos en él. Si no hay nada dentro, asumimos que alguien se equivocó o alguien está mintiendo. O peor, empezamos a llenar el silencio con teorías, podcast y cualquier tontería que flote mejor en línea. Pero esto no fue descuidado. El tubo no fue un error. Qumrán nunca se trató de ruido. Toda esa comunidad vivió como monjes antes de que los monjes fueran geniales, alejándose del circo, escribiendo cosas, y luego escondiéndolas de un mundo en el que aún no confiaban con significado. Así que, un recipiente vacío que aparece allí aterriza de manera diferente. Las pruebas fueron aburridas. Eso es importante. Sin radiación, sin reacciones, solo cobre y aire. El Medio Oriente se recupera hoy de una monstruosa tormenta que cubrió gran parte de la región con nieve. Luces extrañas. ¡Oh Dios mío! Un pasajero grabando el cielo oscureciéndose desde la ventana de su avión. Arqueólogos descifrando un antiguo rollo de cobre han descubierto una cámara secreta enterrada en profundas ruinas del desierto. Mientras los líderes mundiales continúan debatiendo el desarme y expandiendo los acuerdos de Abraham, Jerusalén está siendo atraída a una tensión muy diferente, una que se siente menos como diplomacia y más como una advertencia sacada directamente de la profecía. Hoy, en el Monte de los Olivos, en un momento que al principio pareció poco destacable, el flujo ordinario del tiempo pareció vacilar. Lo que siguió no fue un informe aislado ni una visión privada, fue compartido. Miles de personas, separadas por idioma, cultura y creencia, experimentaron el mismo fenómeno al mismo momento. Un cielo, una perturbación, una manifestación inconfundible. Los cielos se partieron. Surgió un resplandor distinto a la luz familiar. Y en ese momento, muchos sintieron no un final, sino un principio, el tipo que reorganiza lo que viene después. ¿Fue esto una rara ruptura atmosférica o el primer movimiento en una secuencia descrita durante mucho tiempo? Si el peso de esa posibilidad se asienta sobre ti con algo parecido a una reverente inquietud, quédate con nosotros, porque lo que sucedió en el Monte de los Olivos no está solo, y los días venideros en Jerusalén pueden revelar por qué este momento importó más de lo que pareció al principio. Estoy hablando solo horas después del evento. Todavía no hay distancia, ni desapego emocional. Los informes siguen llegando más rápido de lo que se pueden verificar. Sin embargo, todos describen la misma realidad central.
Esto no se asemeja a las señales que nos hemos acostumbrado a debatir o explicar. No encaja en la categoría de maravillas aisladas o experiencias personales. Esto se alinea con lo que Jesús mismo describió como la señal que anunciaría su regreso, la señal final antes de que comience la última fase. Les pido que permanezcan atentos. No pasen por alto lo que es incómodo. No se aparten de lo que desafía las suposiciones familiares. Lo que ocurrió hoy en Jerusalén lleva un peso como ningún evento reportado desde la resurrección misma. Y como se reciba, se descarte, se examine o se atienda puede importar mucho más de lo que estamos preparados para admitir. Imaginen esto, en la ubicación exacta donde Jesús ascendió al cielo hace 2000 años, una resplandeciente fractura de luz partió los cielos, colgando allí como un velo rasgado mientras las cámaras rodaban y los adoradores caían de rodillas. El sol comienza su lento descenso. Peregrinos bordean los caminos del Monte de los Olivos, muchos de ellos transmitiendo en vivo oraciones, reflexiones y vistas panorámicas hacia el monte del templo. El cielo está despejado. Ningún sistema de tormentas, ninguna formación de nubes inusual. Todo parece ordinario hasta que no lo es. Sin previo aviso, una estrecha línea de luz se forma en lo alto del horizonte oriental. No parpadea como un rayo. No hay trueno, ni cobertura de nubes. En cambio, los testigos la describen como una fractura luminosa que se extiende horizontalmente por el cielo, blanca con un tenue borde azulado, nítida y limpia, como si el propio espacio se hubiera abierto suavemente. Varios la compararon con una puerta o una costura abierta brevemente en los cielos. Casi de inmediato, la atmósfera debajo parece cambiar. La gente habla de presión, no de viento, sino de peso. El aire se siente denso. Las conversaciones se interrumpen a mitad de frase. Algunos se arrodillan instintivamente. Otros comienzan a llorar sin comprender del todo por qué. Las imágenes compartidas en línea muestran bandadas de pájaros alterando sus rutas de vuelo abruptamente, desviándose del área como si encontraran una barrera invisible. El fenómeno dura no más de 2 o 3 minutos. Gradualmente, la línea se contrae, la luz se desvanece mientras el cielo se sella de nuevo. En cuestión de momentos, todo parece normal. Las agencias meteorológicas no informan de ninguna explicación meteorológica conocida, ningún avión, ninguna óptica atmosférica común en la región, ninguna actividad sísmica registrada en ese momento preciso. Sin embargo, los vídeos continúan circulando, capturados por cámaras de seguridad, teléfonos y transmisiones en vivo ininterrumpidas. Eruditos y comentaristas toman nota. Algunos señalan con cautela el lenguaje bíblico debatido durante mucho tiempo en lugar de definido concluyentemente, los cielos se abrieron. Pasajes de Mateo 24 y Lucas 21 resurgen junto con Zacarías 14, 4, que habla del Monte de los Olivos en conexión con los actos decisivos de Dios. Un peregrino cristiano de América del Sur, grabando un vídeo devocional, dijo más tarde, pero cuando apareció esa línea, me sentí pequeño, como si la historia se hubiera detenido para respirar. Un estudiante de astrofísica israelí observando desde la ciudad abajo admitió, no sé qué era. Sé lo que no era, y eso me inquieta. Un visitante judío, envuelto en oración, dijo a un reportero local, nuestros textos dicen que los cielos responden cuando Dios se mueve. No digo lo que esto significa, digo que exige atención. Así que la pregunta permanece no declarada, no resuelta, sino colocada cuidadosamente ante nosotros. ¿Fue esto simplemente una rara anomalía óptica, aún pendiente de clasificación científica? ¿O fue uno de esos momentos que las escrituras describen no como prueba, sino como advertencia, una invitación a observar, discernir, prepararse? Mientras teólogos y científicos continúan debatiendo lo que apareció sobre el Monte de los Olivos, otro desarrollo está atrayendo silenciosamente la atención debajo de él. En los días posteriores al evento, los geólogos confirmaron hallazgos inusuales en las profundidades debajo de la misma cresta, anomalías subterráneas que pueden sugerir una estructura de falla previamente desconocida que atraviesa el área. El cielo se cerró de nuevo, pero el suelo, al parecer, puede estar contando su propia historia. A continuación, los geólogos publicaron escáneres sísmicos de debajo de esa misma montaña, revelando una masiva falla este-oeste, precisamente donde la profecía antigua dice que el Monte de los Olivos se partirá en dos. Investigadores que trabajan en y alrededor de la cresta oriental de Jerusalén, incluyendo áreas debajo del Monte de los Olivos y la ciudad de David,
han identificado una capa de destrucción a gran escala previamente no documentada. Esta capa no se asemeja al resultado de una invasión o fuego. En cambio, lleva la firma inconfundible de la fuerza sísmica, muros colapsados en direcciones uniformes, bloques de piedra desplazados juntos, vasijas de cerámica rotas y arrastradas, suelos abollados como si la tierra misma se hubiera sacudido debajo de ellos. Arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades de Israel descubrieron esta capa mientras excavaban una estructura del período del primer templo en la ciudad de David. Lo que inmediatamente atrajo la atención no fue solo la naturaleza del colapso, sino su datación. El análisis de radiocarbono, combinado con la tipología de cerámica, ubica el evento firmemente en el siglo VIII a.C., el período preciso asociado con el profeta Amós. Este detalle importa. Tanto Amós como Zacarías se refieren a un poderoso terremoto tan conocido en la memoria de Israel que se convirtió en un punto de referencia para la posterior imaginería profética. Amós abre su mensaje anclándolo 2 años antes del terremoto. Zacarías, escribiendo siglos después, asume que sus lectores aún lo recuerdan, utilizando ese mismo terremoto como comparación para un futuro día en que el Señor mismo actuaría decisivamente. Algunos eruditos bíblicos ahora notan la importancia de esta convergencia. Si el terremoto invocado por los profetas no fue simbólico sino histórico, y si la arqueología ha confirmado su realidad, entonces el uso posterior por parte de los profetas de ese evento como plantilla para lo que aún está por venir merece una renovada atención. Zacarías 14 no habla en abstracto, describe un lugar físico, una montaña física y una transformación física. Cuando los pies del Señor se posen sobre el monte de los olivos, comentó cautelosamente un geólogo involucrado en el análisis, no estamos interpretando profecías. Estamos documentando procesos terrestres, pero es sorprendente cuando los textos antiguos y la evidencia física se cruzan con tanta precisión. Un historiador bíblico agregó, los profetas a menudo hablaban en términos concretos porque sus audiencias vivían en realidades concretas. Los terremotos no eran metáforas para ellos, eran terror, disrupción y advertencia divina. Aún así, quedan preguntas abiertas. ¿Fue el antiguo terremoto simplemente uno de muchos eventos sísmicos a lo largo de la falla transformante del Mar Muerto? ¿O se volvió profético precisamente por su magnitud y momento? ¿Porque más tarde fue utilizado por los mensajeros de Dios para señalar más allá de sí mismo? Esa pregunta no puede ser resuelta solo por la arqueología, ni debe ser descartada solo por la teología. Y aquí es donde avanza la discusión. Porque la capa de destrucción recién identificada no es el único rastro físico que queda. Otras excavaciones en Jerusalén y Judá están siendo reexaminadas en busca de evidencia similar, señales que colectivamente pueden apuntar a lo que algunos investigadores han comenzado a llamar el terremoto de los profetas. Junto a Moliro, si tal evento sísmico dio forma al lenguaje de juicio, advertencia y sacudida final en las Escrituras, entonces su redescubrimiento puede no ser accidental. Puede ser preparatorio, invitando a una generación una vez más a considerar si la tierra misma ha testificado ya de lo que los profetas dijeron que vendría al final de los días. Y eso nos lleva al siguiente desarrollo, evidencia arqueológica de que este no fue un colapso aislado, sino parte de un terremoto más amplio que moldeó la región, uno cuyos ecos pueden llegar mucho más profundamente a la cuestión de los últimos días de lo que se supuso previamente. Un descubrimiento hecho cerca del área del templo. No una visión, no una teoría, sino palabras grabadas, preservadas, esperando. Durante una excavación limitada de conservación cerca del perímetro sur del monte del templo, un área previamente conocida por revelar muros asmoneos, sellos antiguos y objetos rituales, los arqueólogos descubrieron una pequeña cavidad sellada. Dentro había fragmentos de cerámica y una tablilla de piedra con inscripciones hebreas tenues. A primera vista, las marcas parecían desgastadas hasta el punto de ser irreconocibles. Pero después de una cuidadosa limpieza e imagen multiespectral, comenzaron a surgir líneas de texto. Lo que los eruditos vieron detuvo inmediatamente el trabajo. La inscripción está escrita en hebreo antiguo, estructurada como una oración o himno litúrgico. Dentro aparecen frases que resuenan inequívocamente a través de los textos proféticos, referencias a YHWH viniendo en juicio, a sus pies posándose sobre la montaña al este, y a una súplica por la aparición del ungido en ese mismo lugar. Varias frases se asemejan estrechamente al lenguaje de Zacarías 14, donde el Señor se para en el Monte de los Olivos, y Ezequiel 43, que habla de la gloria de Dios regresando a la ciudad desde el este. La convergencia es difícil de ignorar,
no porque resuelva la interpretación, sino porque reduce la coincidencia. Un epigrafista senior involucrado en el estudio declaró cautelosamente, este no es un texto cristiano posterior. El lenguaje, la escritura y la formulación lo sitúan firmemente dentro de la expectativa judía. Lo que expresa es anticipación, esperando una intervención decisiva de Dios, asociada con una ubicación específica. Los medios religiosos lo apodaron rápidamente una oración escrita en piedra, esperando el día del Señor bajo el monte del templo. Algunos estudiosos de la escatología han ido más lejos, sugiriendo que forma un puente histórico entre la antigua esperanza mesiánica judía y las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento sobre su regreso a Jerusalén. Otros instan a la moderación. Nos recuerdan que la expectativa mesiánica era diversa, que tal lenguaje no apunta por defecto a una única línea de tiempo o identidad. Sin embargo, incluso entre las voces cautelosas, hay acuerdo en un punto. Este texto confirma que mucho antes de los debates teológicos posteriores, la gente ya rezaba por un momento en que Dios mismo vendría, separaría, juzgaría y restauraría. Un historiador rabínico comentó anónimamente, esta inscripción muestra que la esperanza del día de YHWH no era abstracta. Estaba arraigada en el lugar, en la geografía, en la expectativa. Eso solo debería hacernos reflexionar. Así que la pregunta permanece abierta, y debe permanecer abierta. ¿Es esta tablilla simplemente otro testigo del anhelo judío antiguo? ¿O se erige como un testimonio silencioso de que las Escrituras describen eventos no solo creídos sino activamente esperados aquí mismo, en el corazón de Jerusalén? Y si tales oraciones fueron talladas en piedra bajo el monte del templo, ¿qué más podría surgir? Porque este no es el único texto que ahora atrae la atención. En los últimos meses, han surgido informes de documentos e inscripciones antiguas adicionales encontrados cerca de Jerusalén, textos que hablan no solo de Israel, sino de las naciones, de pactos y de un momento en que todos los pueblos son convocados juntos. Y si esos textos se confirman, pueden obligarnos a preguntarnos si la expectativa del día del Señor nunca fue destinada a permanecer confinada a un solo pueblo, sino a abarcar al mundo entero al final de la historia.